Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadores e historiadoras eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio La Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta primera sesión del ciclo 2024, enero-junio, nos acompaña el doctor Víctor Orozco, corresponsal por Chihuahua de la Academia Mexicana de la Historia. Bienvenido, querido doctor Víctor Orozco. Para mí es un placer tenerte el día de hoy, iniciando este ciclo del 2024, primera sesión de este nuevo año, y pues me da mucho gusto que nos acompañes en este espacio. Gracias, Araceli. Pues a mí también me tengo un enorme placer por estar en este ciclo de conferencias y de diálogos que has organizado tú también y con tanto resultado productivo. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Pues mira, querido doctor Víctor Orozco, como siempre, este es un espacio para contribuir a la memoria visual de nuestra querida Academia Mexicana de la Historia. Así que iniciaremos, como en el resto de los diálogos, hablando un poco de dónde venimos, a dónde vamos, el trayecto que tuvo que ver con nuestra formación que muchas veces no empieza propiamente con nuestro pregrado, con nuestro posgrado, y en tu caso, pues creo que no es la excepción. Naciste en Pascual Orozco, en el municipio de Guerrero, donde te han reconocido, en Chihuahua, un 20 de abril de 1946, y pues que nos comentes cómo va a iniciar este gran trayecto del ser humano, del historiador, del abogado, que tengo entendido que inicia también mucho de esta formación, pues desde tu casa, con tus padres y con tus abuelos. Así que si nos puedes hablar un poquito de ello, pues será de gran interés para quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo no? Con todo gusto. Mira, efectivamente yo nací en este pequeño pueblo del municipio de Guerrero, en el estado de Chihuahua, que originalmente se llamaba San Isidro. Fue fundado por los jesuitas, por los misioneros jesuitas a mediados del siglo XVII, y em, posteriormente le fue impuesto el nombre de Pascual Orozco, porque ahí nació este caudillo de la Revolución Mexicana, y ahí pues inició también el movimiento armado que dio origen después pues al ciclo de guerras civiles que fue la revolución y todas sus consecuencias. Y mi infancia pues transcurrió en este pequeño pueblo hasta la escuela primaria que cursé allí, que pues llevaba el nombre muy bien puesto de 20 de noviembre, precisamente haciendo alusión al inicio de la Revolución Mexicana. Y el ambiente en el que me crié, en el que me formé, pues es un ambiente casi dispuesto para que uno se aficione y se apasione posteriormente por la historia, a que recoja esto que mi amigo Enrique Semo llamaba o decía el llamado de la historia, ¿no? Así como el poeta pues tiene en un momento dado el llamado de la poesía, o el artista, cualquiera que sea, ¿no? Pues también los que nos hemos dedicado profesionalmente a escudriñar en el pasado, como que en un momento dado recibimos este llamado de la historia. ¿Por qué me llegó a mí esta tendencia original
a la historia. Pues había un ambiente familiar ahí, colectivo, en esta pequeña comunidad y en este municipio, porque es un municipio que tiene una gran, yo le he llamado densidad histórica, porque se han concentrado, se han conjugado ahí muchos acontecimientos, pues desde la época colonial y hasta la Revolución Mexicana. Y en el caso del pueblo este, de San Isidro, Pascual Orozco, pues y de mi entorno familiar, eh, yo recuerdo que pues desde muy temprana edad escuchaba los relatos sobre la Revolución Mexicana, incluso más atrás, los relatos sobre las guerras apaches, porque fue una región donde tuvieron lugar muchos escenarios de esta confrontación, primeros con los novohispanos y después con los mexicanos por esta nación irredenta que fueron los apaches. Entonces, pues ahí en derredor de las cocinas, de las estufas de leña, los abuelos hablaban de lo que les habían platicado a ellos, sus padres o sus abuelos sobre las guerras con los apaches. Y luego la revolución pues estaba más cercana. De hecho, pues todavía tocó conocer a veteranos de la revolución. Estoy hablándote, pues, de la década de 1950, que es cuando yo viví la infancia ahí de la escuela primaria. Conocí viejos mutilados, heridos, eh, como producto de las luchas armadas iniciadas en 1910, casos incluso excepcionales y rarísimos, ¿no? Recuerdo un señor que se llamaba Camilo Valenzuela, que le decían el resucitado. Ya era un anciano en aquella época, pero Camilo Valenzuela, pues es algo casi increíble lo que le sucedió. En las primeras batallas de la revolución, de hecho, yo creo que fue la primera gran batalla que libraron los revolucionarios contra el ejército federal. Ocurrió en un pueblo llamado Cerro Prieto, cerca de ahí. Y entonces fueron derrotados los revolucionarios y al final a los sobrevivientes se les pasó por las armas, los fusilaron a todos. Y a Camilo Valenzuela lo fusilaron. También fue fusilado y le entró un balazo por aquí en Sedal, así como en los cascos de los soldados, que se fue por un lado y entonces no le abrió el cráneo. Y todavía le dieron un bayonetazo que era como el tiro de gracia en un costado y sobrevivió. Él contaba la anécdota, yo se la escuché todavía. Entonces, ese tipo de episodios, pues marcaron un poco mi afición a la historia. Luego mi padre, que no tenía una formación académica, pero que era un gran lector, era autodidacta, entonces leía mucho sobre historia también, y en particular también sobre la Revolución Mexicana. Y en mi pueblo no había en aquella época luz eléctrica. eh, Se estableció por esos años, pero recuerdo muy bien que mi padre leía con dos lámparas de petróleo, una en cada lado, y con el pretexto de que no veía bien, me hacía leerle a mí en voz alta. Y así le recuerdo haberle leído en voz alta las memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán y otros libros, ¿no? Sí, Varios. los bandidos de Río Frío, ¿no? De Manuel Sí, Pay, ¿no? Las sí, sí. memorias de un guerrillero también, ¿no? Sí, exactamente. Pues todas esas lecturas de la novela histórica, de la Reforma Liberal, de Paino, de Mateos, en fin, todo eso me llevó a aficionarme por la historia. Y aunque no inicié mis estudios de historia formales hasta mucho después, pues desde que empecé la carrera de abogado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues seguí con mis estudios de historia y seguí leyendo. E incluso teníamos un periodiquito ahí estudiantil que dirigía. Fueron también mis primeros pasos como periodista y revistero o periodiquero que me han durado muchos años. Pues ya publicaba artículos de este tipo, ¿no? Me acuerdo que uno de los primeros fue sobre los planes de la Revolución Mexicana y, y este tipo de materiales, pues. Así que de ahí viene mi afición para responder a esta primera parte de tu pregunta.
Y bueno, finalmente también tuviste, además de la influencia de tu abuelo, de tu padre, que fue muy, muy marcada, también de otras personas, maestras, como algunas que van a marcar también esta primera parte de tu infancia o tu juventud, ya en el bachillerato también maestros como Antonio Becerra Gaitán o Enrique Aguilar Pérez, ¿no? Pero tengo entendido que tú ibas a las físico-matemáticas. ¿Qué pasó? Porque finalmente de ahí te vamos a ver años más tarde en Derecho. Pues fíjate que eh, ha sido una de, yo no sé si falla o a final de cuentas virtud eh, que le ha pasado a mucha gente, no soy, yo creo, una excepción, pero me han gustado tanto, tantas materias, que todavía a esas alturas de mi vida, ya en la ancianidad, todavía dudo de cuál área del conocimiento, a cuál de los saberes me hubiera gustado dedicarme más. Y en aquella época, cuando yo estaba estudiando el bachillerato, me gustaban mucho las matemáticas y no era malo para las matemáticas. Entonces, eh, pues me inscribí. En aquella época el bachillerato se dividía en varias áreas. Una de ellas era físico-matemáticas, otra era humanidades, y me inscribí en físico-matemáticas y concluí el bachillerato, o de ingeniería también le decían. Pero pues también en ese periodo, eh, pues tendí mucho hacia el estudio de, otra vez, de la historia, de la novela, leí mucha literatura. Teníamos una buena biblioteca ahí en la escuela preparatoria de la Universidad de Chihuahua, porque era una biblioteca que venía del Instituto Científico y Literario. Recordarás tú que en el siglo XIX, en cada entidad federativa y en cada capital del estado, pues se formó un instituto, primero llamado literario y después le agregaron, ya con la influencia del positivismo, un instituto científico y literario. Entonces era una institución de, que tenía mucho prestigio y un antecedente cultural, de ilustración muy fuerte en el estado de Chihuahua. Y pues una de las virtudes que tenía es que tenía una buena biblioteca y pues para mí era como una especie de paraíso ahí la biblioteca del instituto. Y afuera de leer, pues otra vez muchos textos de historia y mucha literatura, pues me fui orientando hacia las humanidades, de tal manera que cuando terminé el bachillerato, o ya en el curso del último año, dije, pues no, la verdad es que yo no soy de aquí, ¿no? Aunque me sigan gustando las matemáticas y la física, pues no soy de aquí, ¿no? Pues yo soy de otra área. Y había en la Universidad de Chihuahua dos escuelas. Una era la de Derecho y otra era la Escuela de Filosofía y Letras, que estaba eh, eh, semi-incorporada a la universidad. Y entonces me inscribí en las dos. eh, Sí, sí, eh, cierto. Tienes me inscribí en los las dos dos. ascendentes. Sí, derecho pues por un poco también, porque siempre me ha gustado, la verdad, la ciencia jurídica siempre me ha atraído. Y curiosamente, pues no tanto las materias así propiamente jurídicas, dijéramos, que o más bien dicho las usuales, a las que se dedican más los abogados, sino a mí me llamaba mucho la atención lo que tenía que ver el derecho con la historia. Por eso una de las ramas a la que me dediqué posteriormente, fui maestro algún tiempo, bastante tiempo, de derecho constitucional, y lo que impartía yo a los estudiantes pues era la historia de las constituciones, la historia de las normas fundamentales en México. Y la otra que me traía mucho era el derecho romano, que casi nadie le gustaba, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho la historia porque encontraba en el derecho romano la síntesis de un saber milenario, ¿no? Y que llega hasta nuestros días. Entonces me encantaba a mí estudiar las vicisitudes y las instituciones del derecho romano. Pero luego en la escuela de filosofía, una de las vertientes que había, o de las áreas, pues era la de historia. Y ahí daba clases José Fuentes Mares, que fue también académico, por cierto, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, un gran Sí. historiador de Chihuahua.
Y con Fuentes Mares llevé clases. Yo difería mucho de sus juicios históricos porque él pasó por varias etapas de su formación y en su tradición intelectual, pero en aquella época era muy conservador, eh, muy crítico del liberalismo, ¿no? Y yo venía de una formación liberal, juarista, en mis antecedentes familiares y también en la propia escuela preparatoria y secundaria, pero me encantaba su clase, ¿no? Era un magnífico maestro Fuentes Mares, ¿no? Contador de anécdotas y de chistes y de los personajes. Eh, Recuerdo que nos impresionaba mucho con el histrionismo, ¿no? En el siglo XIX decía, hasta los enanos eran gigantes, ¿no? Y, y entonces, pues también contribuyó mucho. Y había otro historiador, de una vez quiero platicarte esto porque me parece Sí. interesante. Había otro historiador en Chihuahua muy importante, don Francisco R. Almada, eh, que pues él no fue un historiador académico como Fuentes Mares, pero fue un historiador que recogió una gran cantidad de documentos que le debemos, pues los estados de Sonora, de Chihuahua, de Durango, de Nayarit incluso, que le debemos pues algunas obras históricas fundamentales para la historia regional. Mm, También, por cierto, él fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Don Francisco de Armada fue miembro de número. Y eran dos estilos y dos formas de historiar que luego se repiten y los vemos en cada generación y en cada país y pues, en muchísimas áreas del desempeño de la investigación histórica. Don Francisco R. Almada era casi un notario, ¿no? Él recogía los documentos y los consignaba eh, con deficiencias en términos de que no señalaba las fuentes, pero ahí estaban los documentos, los reproducía, ¿sí? ujú, Y, y Fuentes Mares era un historiador, pues que tenía un estilo literario, ¿no? Fuentes Mares vestía sus narraciones, entonces las hacía pues muy atractivas. Y don Pancho pues era nada más consignar y consignar los hechos tal cual, ¿no? Entonces eso, a mí desde el principio, esos dos historiadores y esta forma de escribir la historia me llamó mucho la atención y me marcó, ¿no? Y me llevó al problema, bueno, ¿qué tanto el historiador, qué tanta licencia tiene el historiador para vestir con ese traje de luces las narraciones y no cruzar la frontera con la literatura, ¿no? No cruzar la frontera entre la historia y la literatura, pero tampoco pues solamente consignar el hecho en sí, sino hay que expresarlo, exponerlo de tal manera que pues, no solo sea atractivo para el lector, sino que también se vincule muy claramente en el contexto y se enriquezca. Entonces, esa tradición en Occidente de historia y literatura que arranca, según hasta donde llegan mis conocimientos, desde Homero y Heródoto, ¿no? Los dos la literatura y el historiador que recoge el hecho tal cual, eh, pues yo lo vi muy claramente en esos dos historiadores regionales. Y te estoy hablando, pues cuando estaba yo inscrito allí en Derecho y en Filosofía, llevaba esas clases de historia, ¿no? Entonces, esa es otra parte de mi formación intelectual ya en la universidad. Sí, y finalmente pues te vas a recibir como licenciado en Derecho con la tesis que se intituló Algunas consideraciones económico-jurídicas de las inversiones extranjeras en México. Y seguimos apuntando como a ese gran interés por entender, por comprender procesos históricos, pero también vinculados al orden jurídico, ¿no? Entonces, tienes aquí como esta posibilidad de ver en un sentido amplio y eso te va a llevar a otros derroteros, porque terminando te vas a ir a la Ciudad de México a estudiar tu maestría y doctorado. No voy a abordar los 60, tus 60 en el activismo, porque ese lo vamos a dejar para el siguiente segmento, que es muy rico,
porque también los 60 es una actividad muy, muy importante en tu vida, pero que tiene que ver también con esta actividad pues de buscar causas, de protestar por causas. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente segmento. A mí me gustaría que abonáramos a tus estudios de maestría y doctorado, pero que son ya en la Ciudad de México. Hay un cambio, te vas a otra ciudad de venir de estos contextos más localistas, si se quiere, pero con esta gran riqueza, pero luego a una gran ciudad, a la Ciudad de México, a la UNAM, tampoco a una escuela menor, o sea, a la UNAM, a debatir y a tener también una influencia de muchísimos personajes. Sí, fíjate que pues sí, para mí fue una decisión muy importante que yo la había planeado desde pues muy temprano, desde que estaba estudiando Derecho. Mi idea era irme a la Universidad Nacional eh, y pues la diferí un poquillo después de que terminé, un par de años, pero luego ya me fui a México, ¿no? Y allá continué un poco con esta que te digo que si no, no sé si será virtud o será vicio exactamente, esta diversidad, esa amplitud en los intereses, ahora ya no por la ingeniería, desde luego, pero sí en las ciencias sociales. Resulta que cuando yo llegué a la UNAM y me inscribí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, recordarás tú que era la época de los golpes de Estado en América Latina. Sí, Entonces la sí, UNAM sí. estaba llena con todos los mejores intelectuales de Chile, de Brasil, de Ujú. Bolivia, de Perú, de Argentina, en fin, estaba ahí pues una pléyade de intelectuales que trabajaban pues muchas áreas, que llegaron a la UNAM y fueron contratados muy generosamente por la UNAM, pues nuestro país siempre ha sido muy generoso en este ámbito del asilo, sobre todo a los intelectuales, y entonces pues los que estábamos ahí estudiando, jóvenes, pues teníamos una especie de banquete ahí para escoger, sumados a los mexicanos, desde luego, ¿no? Estoy hablando de estos latinoamericanos extranjeros, pero bueno, pues de los mexicanos había gente muy valiosa ahí, pues hablar de don Pablo González Casanova, que fue uno de las personas que más influyó en ese periodo, ¿no? En mi formación. Pero entonces teníamos una especie de banquete para escoger, pero la variedad de los platillos y de los sabores y de esto era tanta que no hallábamos por dónde. Entonces uno se inscribía no tanto por la materia, porque la UNAM, el plan de estudios de la UNAM, pues no cambió, no se pueden cambiar tan así por la circunstancia. Entonces, ahí la División de Estudios Superiores de Ciencias Políticas, pues a Roimao Muro por ejemplo, o a Teotonio dos Santos, o algunos de estos intelectuales latinoamericanos, pues les asignaban una materia que no tenía que ver con lo que ellos iban a impartir, porque era diferente. Eh, Claro, pero era la que estaba vacante y pues era la que les asignaban. Entonces uno se inscribía con el profesor y más por lo que él iba a enseñar significaba, que sí. por lo que el nombre de la materia. Y entonces a mí en ese periodo, pues cursé muchos seminarios, ¿no? Déjame comentarte que incluso, eh, pues, yo con muchos maestros, de tal manera que incluso cuando este, traté yo o empecé a hacer las gestiones para recibirme, primero de la maestría y después del doctorado, pues me dijeron, pero usted no acabala los seminarios. Le digo, pero ¿cómo no lo voy a acabalar si tengo en exceso? Si tengo aquí años escribiéndome todo el tiempo en un par de seminarios cuando menos. Pues sí, pero son 4 áreas o 5, y entonces usted tiene muchos, pero repartidos, pero en una sola no acaba, ¿no? Mira. Se excede, se excede, pero aquí tiene que llevar, creo que eran 10 para tener derecho a la tesis del doctorado. Eh, yo tenía como 17 o 18 seminarios, pero no acabalaba. Entonces, bueno, finalmente, pues los cursé los que me faltaban y ya me recibí en el área que más tenía, que era ciencia política. Pero mi tesis que hice allí, pues fue sobre historia. Sí, Otra vez, porque mi tendencia era hacia allá, quizá yo debía haberme inscrito
en el doctorado en historia, en la que entonces estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, pero eh, pues de cualquier manera, buena parte de los cursos que llevé, pues fueron sobre historia económica, sobre historia de Latinoamérica, sobre historia del movimiento obrero, un seminario que tenía don Pablo González Casanova, sobre historia de los movimientos sociales, en fin, muchas materias eran orientadas hacia la historia. Y yo pues era donde, a las que me inscribí en mayor cantidad. Y entonces la tesis que hice pues fue sobre historia. Aun cuando me recibí en ciencia política, pues la tesis es, y el sínodo pues también estuvo compuesto por historiadores, según recuerdo. Y la tesis fue sobre las guerras indias en Chihuahua. Eh, te recordarás que te digo que yo me veía oyendo desde los apaches desde mi niñez. Entonces, Sí, sí. pues le seguí estudiando y ahora estudiaba la Revolución Mexicana, pero me daba cuenta que buena parte de los procesos de la Revolución Mexicana pues quedaban en blanco, cuando menos en el ámbito de la historia regional, y no se entendían, y eso me fui para atrás en el siglo XIX, terminé estudiando mucho el siglo XIX nacional y estatal, y uno de los acontecimientos fundamentales en la historia del norte mexicano del siglo XIX fueron las guerras apaches, o la resistencia de los apaches, o las guerras indias, se le ha llamado de muchas maneras. Y entonces yo hice la tesis de maestría sobre justamente ese acontecimiento, ese proceso histórico. Y luego la segunda tesis, la tesis del doctorado, pues también la hice sobre historia. En este caso, Sí. hice una historia de los pueblos libres del distrito de Guerrero en Chihuahua en el siglo XIX, donde pues le escarbaba a partir de todo este atractivo que me despertaron muchas áreas de los saberes sociales, de las humanidades. Pues estudié la demografía, la economía, la educación, otra vez las guerras indias, en fin, en un ámbito más reducido que es el sitio de Guerrero. Y esto, pues, te dará una idea, les dará una idea a los que escuchen o vean esta plática, que pues me dediqué un buen tiempo a la historia regional. Así es. De Eh, hecho, se publicaron tus tesis Sí, se publicaron las dos en tesis, formato se libro. Sí, publicaron. sí. Mm, Concursé ahí y saqué uno de los premios y me publicó el libro. Y luego después el otro también se publicó la tesis de doctorado. Y esto me lleva un poco a platicar sobre la historia regional, ¿no? Para muchos ha sido así como el patito feo o menor, ¿no? De los estudios históricos. Eh, Si te parece, creo que vamos a entrar ya de lleno en justamente qué sucede después del doctorado, que bueno, tú empiezas a publicar muchísimo antes del doctorado, eso también hay que decirlo, pero para hablar de los aportes a la historia regional, si te parece, nos vamos al momento, hay dos momentos en los que regresas a Chihuahua, ¿no? Uno temporal y luego el otro ya definitivo, porque además te dieron plaza en la UNAM. ¿Te parece que abordemos esto en el próximo sí, segmento? claro que sí. Vamos a cerrar y regresamos en un momento con el doctor Víctor Orozco, miembro de la Academia Mexicana de la Historia por el estado de Chihuahua, para seguir platicando ahora sobre historia regional y sus aportes precisamente a la historiografía de Chihuahua. Estamos de vuelta con el doctor Víctor Orozco, corresponsal del estado de Chihuahua por la Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, tus aportes historiográficos van a ser muy importantes, sobre todo abonando a la historia regional, abonando desde espacios
muy específicos, pero que van a ser de una riqueza fundamental, y esto queda demostrado con tus dos tesis, la tesis de maestría y la tesis de doctorado, pero háblanos justamente de la importancia que tiene la historia regional en los estudios históricos en general. Sí, mira, yo te empezaba diciéndote que algunos han tenido a la historia regional, eh, pues como un género menor de los estudios históricos y más bien como, como un aportador de insumos para las grandes historias nacionales o historias continentales o universales, ¿no? Eh, mm, pero yo pienso que no es así. Yo pienso que el linaje de la historia regional es tan poderoso, tan legítimo como el de cualquier otro estudio histórico, ¿no? Eh, no padece pues por que esté circunscrito a una región o a un ámbito específico de un país o del conjunto pues de los procesos históricos. ¿Por qué razones? Pues porque lo que pierde en amplitud la historia regional, eh, en visión de conjunto, lo gana en profundidad, ¿sí? En mis tiempos, allá en los años 70, yo recordaba las grandes historias de América Latina que se escribían, ¿sí? De los procesos económicos en América Latina, pero yo pienso que una de las deficiencias que tenían esas historias generales, pues es que les faltaba profundidad, ¿no? Entonces, yo creo que eh, empleaba la figura, me recuerdo de, puedes tú ver el bosque, las historias generales, ven el bosque en su conjunto, ¿no? Pero no ven los árboles, no ven, Exacto. por ejemplo, el historiador regional, quizá usando el microscopio, pues ve al escarabajo que va subiendo ahí por el tronco y que puede causar la epidemia que acabe con el bosque, ¿sí? Pero eso tú lo ves solamente a condición de que profundices allí, justamente en ese árbol y en ese ámbito. Es ahí como se pueden explicar luego la producción de los grandes acontecimientos universales. Entonces, eh, te decía, por ejemplo, de las guerras indias, ¿no? En el estado de Chihuahua o en Sonora incluso, eh, un poco menos en Coahuila, pero también en general en el norte de México, no se pueden explicar la Revolución Mexicana si no se estudian y no se explica ese antecedente de las guerras apaches que contribuyeron a formar a los pueblos y contribuyeron a, en muchos sentidos, pues, como antecedente de la propia revolución de 1910, ¿no? Entonces, pues sí, yo me dediqué a estudiar, déjame mostrarte aquí muy rápidamente, aquí los tengo, creo, aquí muy a la mano. Mira, entre otros, bueno, aquí está otro. Pues entre otros estos tres libros. Mira, este es una condensación de mis trabajos sobre la pachería. Sí, lo publiqué el año pasado y reuní muchos de los estudios que tenía dispersos en revistas, les hice Sí, sí, puentes, los sí. aboné, en fin. Y luego este otro, que es una historia del estado de Chihuahua. Todavía estoy trabajando en el volumen 2 de estos, porque Ujú, este abarca nada más de la independencia a 1830. Y este es que es una antología también sobre las guerras apaches, ¿no? Entonces, ujú, eh, esto fue parte, pues, de mis trabajos que hice en este periodo que me dediqué a los estudios regionales aquí en el estado de Chihuahua. Y también quisiera decirte una cosa que me parece importante, ¿no? Eh, Hay dos tipos de historiadores, no estoy aquí calificando, desde luego, ni valorando, ni- pero más por sus preferencias. Claro que ninguno se da puro, de ninguna manera, pero hay quienes prefieren
más trabajar las fuentes primarias, los archivos, y hay Ujú, quienes o lo prefieren o no tienen posibilidades, eh, pues que estudian básicamente las fuentes secundarias, la bibliografía. ujú. Tengo en mente en estos momentos, por ejemplo, la historia de Francisco Javier Guerra sobre el antiguo régimen, que son dos espléndidos volúmenes apoyados en fuentes secundarias exclusivamente. Ujú. Y yo soy de los primeros. Yo siempre he trabajado los archivos. Me le he pasado casi pues toda mi vida profesional trabajando archivos en todas partes, ¿no? Primero los municipales, los estatales, los nacionales y los grandes archivos internacionales también en el Vaticano, Sí, ¿cómo en no? Sí, estuviste en el Washington. Vaticano, sí, Entonces, yo soy de archivo, pues, ¿no? Me entusiasma esto que me parece como una especie de máquina del tiempo, que se mete sí, uno en el archivo y te lleva la máquina del tiempo a otra época y llega uno a conocer también a las personas y a las situaciones que parece que las está viviendo, ¿no? Y, así es. y entonces, pues, estos libros, todos, esto que te he mostrado, pues son puras fuentes primarias. Bueno, no puras, ¿no? Obviamente, pero en la medida en que no era muy amplia, era escasa la bibliografía sobre los temas, pues básicamente descansan en fuentes de archivo. Eh, el último que escribí es que es una biografía de un coronel liberal juarista de Chihuahua, llamado Ignacio Orozco, pues ese es casi, casi pura fuente primaria porque no había nada o casi no había escrito sobre él, ¿no? Y Sí. eso a mí me ha entusiasmado siempre, el trabajo de archivo, ¿no? Y pues incluso uno de mis seminarios, de los cursos que he dado, es sobre cómo trabajar los archivos. No, Para eso. excelente. Y de hecho, pero combinas muy bien el trabajo de archivo y por supuesto lo que va emanando, lo que va brevando de esta tarea, pues también con los compromisos institucionales, porque te convertiste también muy joven en profesor asociado de tiempo completo de la UNAM, ya al final de los 70. Luego, retomaremos lo de tu participación en distintos consejos editoriales, pero por ahora marcaré la participación que tuviste en la revista Investigación Económica, sobre todo porque el acercamiento que llegaste a tener con José Luis Eseña me imagino que debe haber sido muy rico. Y más tarde ya te convertiste en profesor titular de la UNAM. Independientemente de que después te invitaron a impartir cátedra en otros espacios, pero creo que esta parte también es muy importante. Vas siendo parte de una institución como la UNAM, pero al mismo tiempo estás trabajando archivos y al mismo tiempo estás publicando. Ya nos contaste que te incorporaste con Pablo González Casanova a un proyecto en el que le diste todo el enfoque y toda la puntualidad a la historia de Chihuahua, y eso también va a ser fundamental en tu trabajo historiográfico. Así es, mira, yo en la UNAM, les decía a mis alumnos ahí en la UNAM, es que esta institución es tan maravillosa, tenemos tanto aquí que los que no trabajen, pues algunos trabajaban y no podían seguir el consejo, pero yo les decía a los que no tengan que trabajar para subsistir o para ayudar a su familia, vénganse a las 7 de la mañana, porque a esas horas siempre tuve clase yo a las 7 de la mañana, y no se vayan hasta en la noche. Les digo, porque aquí hay tanta cosa que aprender en un ámbito tan amplio de todo, de cine, de literatura, de, Sí, de todo. Dice, tienen que comportarse como esponjas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la UNAM, eh, 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 era yo un joven profesor, ya aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. eh, Había empezado mi carrera magisteria de maestro aquí y llegué ya a inscribirme en el posgrado y como te decía, pues encontré una gran amplitud ahí de conocimientos y empecé a trabajar en la escuela, en la Facultad de Economía, eh, pues em, porque me invitaron ahí, y me invitó en aquella época, era secretario general de la Facultad de Economía, Eliezer Morales, que falleció, por cierto, hace unos 2 o 3 años, ¿no? Una gran persona. Y entonces empecé a dar clases allí
y lo que daba pues era lo que tenía que ver con lo que yo había impartido antes, que era teoría del Estado en la Facultad de Derecho, acá en la UASH, y empecé a dar clases en un área que llamaban de Estado mexicano ahí en la Facultad de Economía. Mm, Y em, pues primero como profesor de hora clase y bueno, se abrió un concurso de oposición, se decía en aquella época, todavía se dice, pero en aquella época me ujú. acuerdo que se decía en la UNAM, son como los burócratas chinos, aquellos que tienen que estar haciendo exámenes cada año durante toda su vida, ¿no? Entonces, esos concursos de oposición de la UNAM eran largos, farragosos, duraba uno meses y meses haciendo el concurso este, ¿no? Porque era, además, para cada plaza se inscribían, pues siempre había muchos solicitantes, ¿no? Pero era un ensayo, dar varias clases en presencia de un jurado eh, y varios requisitos, ¿no? Pues total que yo pasé el primero para asociado A y luego después para titular. En 2 años después hice el concurso para titular y pues me quedé en la UNAM un buen rato como profesor titular. Y no solo en la UNAM, sino a partir de la UNAM, pues en algún momento me invitó la Universidad Autónoma de Chapingo, que estaba recién creada. Había pasado de Sí, ser la Escuela Nacional de Agricultura a Universidad eh, Autónoma de Chapingo, y también ahí me invitaron a dar clases. Y luego, después, la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad de Puebla, la UAP, que me estableció un centro de estudios jurídico-políticos y me invitó también a la creación de ese centro y también a dar clases. Entonces también estuve un año ahí en la Universidad Autónoma de Puebla. Y pues fue muy rico todo ese periodo. Pues yo le saqué como el consejo que le daba a los estudiantes, pues se los daba porque yo lo sentía, ¿no? sí, Realmente, tú sabes que cuando uno se apasiona también por la docencia, pues quizá aprende más el maestro que los estudiantes, ¿no? Recuerdo que un jefe de departamento, Soto Angli, ahí en la Facultad de Economía, me decía, oye, no hay un profesor para esta clase, necesito que aceptes dar esta clase. Y me dio el nombre. Le dije, ¿cómo voy a aceptarle? Dijo, "Pues, si no sé ni qué. Él digo, es la primera vez que la oigo. Pues por eso dice, para que aprendas. Dice, pues si aprendes, para que sepas que, no, claro que no lo acepté, pero tenía razón en parte en eso, ¿no? Que los maestros aprendemos mucho más, quizá que los estudiantes, ¿no? Eh, eh, claro. No, sí, y también además de Puebla, con esta colaboración de la UAP en la UNAM, finalmente también diste clases en la Escuela Nacional de Antropología y Historia, allá ya en la Unidad Chihuahua, del cual también fuiste fundador. Es decir, vamos viendo a Víctor Orozco impulsando cátedra, pero formando junto con la cátedra, formando estos espacios, ¿no? Te toca vivir una etapa muy fructífera en la descentralización de centros de investigación y entonces vas a participar en varios de ellos, ¿no? A la par de que sigues publicando, de que, bueno, ya te titulaste del doctorado y siguen más publicaciones. La verdad es que no tendríamos un par de horas, sino muchísimas horas para platicar de tus publicaciones. Sobre los informes de Rubén Krill, los 10 ensayos sobre Chihuahua, Hidalgo Huiturbide, un viejo dilema y su significado en la construcción del nacionalismo mexicano, tu primer volumen sobre historia general de Chihuahua, Apaches, huella de una nación indomable, el estado de Chihuahua en el Partido de la Nación, 1810-1831, con el prólogo que va a ser el doctor Frederick Katz, o el libro sobre reflexiones sobre la historia nacional, o uno de tus libros sobre Ciudad Juárez, la nombradía varia, desde sus orígenes hasta la actualidad, con 2 tomos impresionantes. Es decir, a la par que vas haciendo todo este espacio para reflexionar, vas armando centros, vas fundando cosas, no para el espacio para escribir. Y ya no digo lo de ser editorialista, porque eso lo vamos a ver al ratito, pero, o sea que vives las 24 horas al tope, Víctor. pues sí, me dediqué con mucha intensidad, te digo,
a las tareas estas intelectuales. Yo no les llamaría puramente académicas, sino en general con un concepto más amplio de tareas intelectuales. Y en mi itinerario profesional, pues en un momento dado tuve un año sabático en la UNAM y yo tenía ganas de regresar al terruño, tenía ganas de regresar a Chihuahua, ¿no? Y entonces la primera opción era ir a la escuela de San Antonio que tenía la UNAM ahí en Texas, ¿no? Por un año. Pero luego se vino en aquella época una crisis y la UNAM tuvo que reducir y casi desaparecer la escuela esta en San Antonio, Texas. Y entonces pues ya se actualizó mi, mi vieja idea de regresarme a Chihuahua. Y cuando me regresé, había dos centros en los que podía yo trabajar. Uno se estaba iniciando la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que había abierto un campus en la ciudad de Chihuahua, después abrió otro en la sierra, en Krill, eh, y entonces eh, la otra era la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y ahí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se había iniciado un programa de historia. ¿Y en qué consistía ese programa de historia? En publicar una serie de trabajos, formó un equipo. Rubén Lau, que fue después rector de la universidad, fue el encargado de formar un equipo para escribir textos de historia regional. Entonces me invitaron a participar en ese equipo y eh, pues ahí me dediqué un buen rato a expurgar los archivos, primero del archivo municipal de mi pueblo de ahí de Guerrero, que es uno de los 5 o 6 archivos municipales importantes en el estado de Chihuahua, y en el archivo del municipio de Chihuahua y en el de Ciudad Juárez. Entonces, pues me regresé y ya me dediqué pues a investigar sobre historia regional, pues de lleno, ¿no? De lleno. Y, eh, y pues también seguí dando clases allá en la ENA y después acá en la universidad en Ciudad Juárez, a donde finalmente me trasladé. Eh, y pues esa fue mi historia de esos momentos. No perdí tampoco el contacto con la UNAM, porque en aquella época don Pablo González Casanova había formado un seminario de estudios regionales y entonces tenía un corresponsal, llamémoslo así, o en cada estado de la República, y la idea o el proyecto era sacar 32 monografías sobre los estados, hablando de la historia, de la economía, la política, la cultura. Y entonces, eh, pues también me incorporé a eso, también saqué el librito sobre Chihuahua dentro de la colección que dirigía don Pablo, y, pues desempeñé otras tareas editoriales a las que me dices tú, podemos hablar después. Pero esa es una parte pues de mi itinerario profesional e intelectual que fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Cada paso en cada una de esas instituciones, ojalá que yo les haya dejado algo, ¿no? Ah, todavía encuentro alumnos en cada una de ellas que me saludan o me mandan mensajes, en fin, pero lo que sí estoy seguro es que a mí me dejaron mucho, ¿no? También estuve durante un año en un programa de profesores fronterizos en la Universidad de Texas, en El Paso, en UTEP. También ahí tenía un grupito muy bueno de estudiantes pues siendo todos ellos norteamericanos, aunque de ascendencia mexicana, casi todos, ¿no? Pero estaban muy interesados en la historia de México, ¿no? Y pues fue muy enriquecedor también trabajar con ese pequeño grupo aquí en El Paso, Texas, ¿no? Eh, no sé por dónde más le seguimos. Sí, bueno, ahí te fuiste con el apoyo de la beca Fulbright, que también fue muy interesante. Pero sí, vamos a seguir en el próximo segmento ah, para escucharte sobre lo que fue una gran etapa de activismo y nuevos espacios de reflexión que abriste, que también eso es parte de tu gran trayecto
de tu sorprendente trayecto, porque también ahí seguro que dejaste una huella importante. Entonces, vamos a darnos un espacio breve para continuar en el tercer segmento, del cual ya te preguntaré cosas muy específicas sobre esta etapa de tu vida. Continuamos en este tercer segmento con el doctor Víctor Orozco, a quien le agradezco profundamente nos esté compartiendo distintas facetas de su desarrollo profesional. Sin embargo, creo que es tiempo de hablar de dos momentos que a mí me parecen trascendentales en la vida de este historiador tan importante del norte de México. El primero tiene que ver con el activismo, que no se gesta para nada ni en los 70 ni en los 80, sino en los 60. Y el segundo tiene que ver con una intensa etapa de formación de espacios para la reflexión, ya lo veremos en su momento. Así que si nos lo permites, querido doctor Víctor Orozco, en retrospectiva, cuéntanos cómo va a ser esta participación tuya en distintos movimientos. Quizá vamos a tener que hacer también un zigzag, porque son actividades que van a ir paralelas a tus otras actividades profesionales, pero que yo ubico este germen o esta participación inicial como activista desde muy temprana edad, a los 15 años, en 1961, apoyando a la Revolución Cubana y estando en contra de la intervención norteamericana. Sí, pues ya que tocas esa anécdota, efectivamente estaba yo en la secundaria en la Universidad de Chihuahua, porque todavía tenía ese ciclo la universidad. Y bueno, recordarás el contexto que había en Latinoamérica en ese periodo. Estamos hablando de 1961. La Revolución Cubana se presenta pues como el faro para los pueblos latinoamericanos, ¿no? La posibilidad de hacer un cambio revolucionario a las puertas de Estados Unidos. Entonces, pues desde muy temprana edad, muchísimos jóvenes veíamos hacia la Revolución Cubana y habíamos transitado, pues muchos de pues, de una visión así liberal, juarista, vamos llamándole de esa manera, ¿no? Hacia posiciones, pues, de izquierda. Obviamente yo no tenía muchas nociones en aquella época, ¿no? Pero me acuerdo que me llamó la atención un meeting que estaban convocando porque la prensa todos los días era el dominio en aquella época en México de la cadena García Balseca, que tenía periódicos pues en todos los estados de la República o en la inmensa mayoría, y era pues radicalmente anticomunista, este, casi con el mensaje ese que tiene la ultraderecha hoy actual. Tenemos los titulares se parecían a los que tiene Milei en Argentina hoy, ¿no? Y entonces, cuando se produjo la invasión de los mercenarios contratados por Estados Unidos en Cuba, pues en todas partes en Latinoamérica hubo protestas y aquí Chihuahua se convocó un mitin para protestar y defender a Cuba. Pues con un pequeño grupito ahí de estudiantes de secundaria fuimos al mitin y pues quizá fue mi primera participación política que tuve como espectador, aunque estuve a punto también de que me encarcelaran, pues sin temerla ni temerla, simplemente porque andaban metiendo ahí los policías, subiendo las patrullas a todo el que se encontraban ahí medio suelto, Sí, ¿no? Y, sí. y bueno, yo seguí en esa misma línea, ¿no? Como estudiante, luego participé en grupos de izquierda dentro de la escuela preparatoria y pues del 71, de ese año del 61, se vinieron varios movimientos en la Universidad de Chihuahua. Fue un periodo en el estado de Chihuahua de mucha
actividades de protestas sociales, ¿no? Algunos le han llamado los años rojos en Chihuahua, que van de más o menos de 1960, 61 hasta 75, 76, que fue una gran estallido de protestas sociales entre campesinos, obreros, fundadores de sindicatos independientes, colonos, Sí, sí, sí. estudiantes, en fin. Entonces a mí me tocó vivir pues muy intensamente todo ese periodo, ¿no? Con mucho Sí, compromiso y me involucré pues en casi todas las actividades que hubo en ese periodo, ¿no? Eh, Como estudiante, eh, como joven abogado después, en fin, y pues participé en fundación de sindicatos en las guerrillas que se hicieron en aquella época, en fin. ay, eh, y justamente, pues ese periodo culminó, te digo, en 74, 75, 76, cuando el gobierno pues empeñó el Estado, fue golpeando a cada uno de todos esos sectores inconformes. Casi la Universidad de Chihuahua casi se clausuró, no nomás para las corrientes de izquierda, sino en general. en general. Ujú, En general se convirtió en una institución cerrada, ¿no? Vuelta de ujú. espaldas a todo lo que fuera la sociedad, y fuimos expulsados, muchos profesores y estudiantes de la universidad. Y entonces, pues en ese periodo es que se explica mi tránsito a la Ciudad de México y a la UNAM, ¿no? Eh, Así es. eh, pues fue un periodo, incluso pues pasé por la cárcel porque eh, también el gobierno en aquella época, pues, es un periodo de mucha represión política y de una represión en la que el gobierno usaba la prisión pues para amedrentar dirigentes, para eh, mm, socavar las bases de los movimientos de protesta social. Y en aquella época, en 1973, pues vivíamos ahí un movimiento contra la corrupción en la Universidad de Chihuahua. En realidad esta bandera que hoy está eh, pues, muy en la agenda política del país, la lucha contra la corrupción, pues es muy antigua, ¿no? Es muy vieja. Claro. Y Claro, Víctor, si me lo permites, querido Víctor Orozco, ya llegaremos a ese momento de tu encarcelamiento, pero no quiero dejar pasar sin resaltar, porque me parece muy importante que quien nos escucha lo sepa, que después de ese primer meeting en el 61 a los 15 años, en el bachillerato, formaste parte de la Asociación Cultural Universitaria, justamente con parte de estos grupos de izquierda, pero también participaste en la fundación de la Sociedad Ignacio Ramírez, que fue un grupo estudiantil de izquierda, y que, bueno, participó también en muchos debates que se estaban llevando a cabo en esa época. En el 65 apoyaste a la Juventud Socialista Mexicana, que, bueno, ya como universitario, pues también te sumaste a estas actividades. Con la sociedad de Ignacio Ramírez también se convirtieron tú y tus compañeros en los dirigentes de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho. También dirigiste un órgano oficial de la Sociedad de Alumnos que se llamó Amistad Universitaria. Lo que pasa es que lo ha resumido muy, muy puntual, pero yo sí que quiero rescatar todas estas actividades. Déjame ir concluyendo los 60, porque también fuiste miembro del consejo editorial de la revista Moinora, que se editaba por la universidad en representación de los estudiantes. Participaste en la formación de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fuiste presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho en el 67, como parte de esta gran sociedad Ignacio Ramírez, que fue el grupo que tú ayudaste también a fundar. Obviamente llegan los finales de los 60 y se dan toda serie de situaciones, pero también de participación y festivales en los que también tuviste
una participación importante. Representaste justamente a los estudiantes de Chihuahua en el Consejo Nacional de Huelga en julio del 69 y participaste en la Sí. manifestación del 27 de agosto. O sea que los 60 fueron realmente una actividad intensa para ti en esta representación estudiantil y en esta defensa por ciertos derechos, hasta que efectivamente los 70 pues ya como abogado también llegaste a ser asesor y organizador y pues participando en sindicatos como el de trabajadores de la UACH. Y aquí es donde viene el encarcelamiento, ¿no? Por estar defendiendo la escuela y ir en contra de la corrupción. Así es. Sí, pues ya resumiste realmente mucho de esos momentos tan intensos que se vieron en los 60, ¿no? Los 60, pues te recordarás que en todo el mundo es la década de los estudiantes, es la década de la juventud, de las protestas en Italia, en Estados Unidos, en Japón, en Francia, sobre todo con el Mayo francés, y en México, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, eh, pues la lucha contra la guerra de Vietnam en el ámbito internacional y en el ámbito regional, pues contra los latifundios y por la democracia, en fin. Éramos eh, pues estudiantes y jóvenes que estábamos queriéndonos comer el mundo, ¿no? Que queríamos hacer los grandes cambios, la revolución. No solamente decíamos desde aquella época, después yo lo condensaba por ahí en un discurso del Frente Nacional de Abogados Democráticos mm, que me tocó presidir, no solamente aspirábamos a la revolución, sino también a la revolución de las aspiraciones, decíamos. ujú, ¿Por qué? Porque no solamente queríamos el cambio económico, la redistribución de la riqueza, sino queríamos un cambio profundo en las conciencias, ¿no? Éramos muy idealistas, pues era la gran utopía, ¿no? La ujú, gran ujú, utopía esta que dice Galeano, pues, siempre está ahí enfrente, ¿no? Nunca la alcanzamos, pero sirve para caminar porque ahí vamos hacia allá. Y éramos una juventud pues muy, muy idealista, ¿no? Y también por eso quizá pues topamos contra muro, ¿no? Contra muros de intereses muy poderosos en los medios de comunicación, en, en las universidades y en las instituciones públicas y desde luego pues en las instituciones armadas con las policías, ¿no? Y los aparatos judiciales, en fin. Pero pues eso también nos formó y nos endureció y nos hizo pues luchadores sociales, ¿no? Eh, y esta trayectoria que tú recordaste, eh, pues se produjo así, de esa manera, yo participando en grupos estudiantiles desde la preparatoria, grupos de izquierda, que organizábamos debates, éramos también, discutíamos sobre todo, ¿no? Éramos impugnadores, decíamos de entonces que no dejábamos títere con cabeza, ¿no? Todo lo sí. cuestionábamos, ¿no? Todo era objeto de cuestionamiento. Y entonces había mesas redondas sobre el sistema político mexicano, hasta sobre la existencia de Dios, ¿no? Había mesas redondas sobre cuestiones de filosofía y de historia, y en fin. Eh, y pues sí, fue una época no solamente muy intensa de luchas sociales, de protestas sociales, en, en todo el mundo y en particular aquí en el estado de Chihuahua, sino eh, también de debate ideológico y de profundización en esta conformación de las ideas también muy, muy acabada. Y cuando se presentó el movimiento del 68 en, en la Ciudad de México, eh, que bueno, se convirtió en el gran estallido de los movimientos estudiantiles en julio de 68, pues nosotros ya veníamos, ya éramos cuadros, como se decía entonces, muy fogueados en las luchas estudiantiles. Yo tenía 22 años entonces, ¿no? Pero ya veníamos con una gran participación en movimientos campesinos y sindicales y de todos, ¿no? Y entonces, pues sí, me tocó representar hubo varios momentos, varias representaciones, pero en la primera me tocó asistir
como representante de los estudiantes de Chihuahua al Consejo Nacional de Huelga, que ahí conocí, por ejemplo, por cierto, a gentes muy notables que habíamos oído hablar de ellos, ¿no? Pero conocí a José Revueltas, por ejemplo, ¿no? Lo vi en un discurso. Yo había leído Un proletariado sin cabeza, un ensayo muy famoso que escribió Revueltas y algunas de sus novelas. Los motivos de Caín, me acuerdo que era una de ellas y otros, ¿no? Pero pues me emocionó mucho, me acuerdo escuchar a Revueltas, ¿no? Que era muy también, a veces andaba muy despegado de lo que era la realidad política, pero era un tipo que había que escucharlo, ¿no? Alberto Castillo también lo escuché Ujú. entonces. En El fin, ingeniero. eh, y participé en esa manifestación que tú mencionabas ahorita del 27 de agosto del 68, que fue muy notable porque caímos víctimas de una provocación, que exigimos en el Zócalo, pues fue la manifestación más grande del movimiento del 68, fue la culminación de, cuando menos en las reuniones de masas, se llenó el Zócalo, se habló de 250,000 estudiantes reunidos ahí en el Zócalo y en las calles aledañas, pero a alguien se le ocurrió ahí que había que quedarnos hasta que Díaz Ordaz saliera, el presidente de la República, a dialogar. Era una provocación, pues algunos caímos y nos quedamos allí esperando. La mayoría se fue, pero ya cuando quedábamos, pues no sé cuántos habría estudiantes, todavía un buen número, pero éramos ya relativamente pocos. Recuerdo muy bien que se abrieron las puertas del Palacio Nacional y salieron las tanquetas atropellando allá. eh, y Ujú. entonces, eh, pues yo no conocía muy bien entonces la Ciudad de México, ya la había ido, pero pues no, no la conocía bien y me acuerdo que con otro compañero que íbamos de aquí de Chihuahua, Manuel Siqueiros, pues salimos corriendo y finalmente no sé cómo fuimos a dar hasta la ciudad universitaria donde estábamos ahí, nos quedábamos, ¿no? Y ahí comíamos, y ahí boteábamos, y ahí hacíamos todo nuestro trabajo político, ¿no? Pues sí, también Ujú. viví esa etapa del 68, ¿no? Y, y pues todas las grandes causas que las he llamado por ahí un ensayo que tengo ahí escrito hace unos 5 o 6 años, esas grandes causas que siguen presentes, no nomás en la izquierda, sino las son grandes causas de la humanidad y a las cuales se les Ujú. ha venido agregando, pues la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad, que estaban muy presentes en aquella época, la lucha por la educación pública, eh, pero luego se les han venido agregando pues la defensa del medio ambiente, la igualdad Sí, entre los sexos, el respeto a las preferencias sexuales, en fin, todas esas grandes causas que han venido conformando pues esto que es el conjunto de aspiraciones de la mayoría de la población, ¿no? Y que se pues traducen en demandas muy específicas y muy concretas que en aquella época pues las agitábamos mucho, las propagandizábamos mucho, ¿no? Como el aumento así de es. salarios, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época una de las cosas por las que luchábamos mucho era por la escala móvil de salarios, que los salarios nunca fueran atrás de la inflación, que siempre fueran arriba de la inflación. Y bueno, pues ahora eso se ha logrado, cuando menos en la ley, ¿no? Vamos a ver si funciona en los años sucesivos. Entonces, muchas de esas demandas pues son muy antiguas y tienen mucha intensidad, cobran mucha intensidad en los años 60, estos a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Y luego ya Así vienen los es. 70. Sí, bueno, en los setentas, donde además, digo, mencionas que vas a estar ligado también a la actividad sindical, pero también resalto que participaste en la fundación del Sindicato del Personal Académico de la UNAM, que quizá no, muchos de nuestros colegas no lo sepan, o que participaste también en el proceso de fusión entre el SPAUNAM y el UNAM, que va a dar lugar al STUNAM. Entonces, eso también me parece que es importante. Y también ahí va
compaginándose pues tu actividad como abogado, porque pues, insisto, vas a ser asesor de varios procesos y esa mirada que te va a dar el orden jurista que tienes en tu cabeza, pues también va a apoyar. Pero después vamos a entrar a los 80s y aquí empieza una etapa muy fecunda que se extiende hasta pues nuestros días y que tiene que ver con espacios de reflexión impulsados por ti. Yo voy a citarlos y si me faltó alguno, lo comentas o te explayas en lo que consideres pertinente, porque seguramente será fascinante oírte, pero miren, quienes nos están escuchando, Víctor Orozco, el doctor Víctor Orozco, fue fundador y director de la revista Cuadernos del Norte, junto con Jesús Vargas y Micaela Solís, entre otros. La publicación editó 34 números hasta el 95 y obtuvo un premio nacional y estatal que se le concedió como revista cultural independiente. Fue fundador y director de la obra colectiva anual Chihuahua Hoy. También contribuyó a visiones de su historia económica, política y cultura desde 2003. Fue fundador de la revista Cuadernos Fronterizos, ya lo mencionaba, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 2006 y fue su director hasta el 2020, hasta hace relativamente poco tiempo. Fue coordinador del Centro para la Creación de Alternativas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue cofundador del Seminario Permanente de Investigación Chihuahua Hoy, que desde 2003 ha publicado un volumen anual como obra colectiva. Y bueno, también fundador del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la UACJ, como le decimos cariñosamente a la universidad, y también contribuyó a la fundación de la revista de las Fronteras, que después cambió su nombre a Cuadernos Fronterizos, pero que también es muy importante. Todo esto haces en todo este tiempo que no te dejan nada para ser libre de otras cosas, siempre en el mundo intelectual, en el mundo de las ideas y abriendo espacios, Víctor. Sí, pues mira, a mí esta idea de publicar y de abrir, como dices tú, espacios para que se expresen las ideas, pues es muy vieja en mi trayectoria, en mis orígenes intelectuales y como desde mi época de estudiante. En mi época de estudiante teníamos un pequeño periódico que se llamaba Amistad Universitaria, que también Así es. dirigí. Sí, sí, Y, sí. y bueno, pues era un pequeño periódico, pero que era muy importante ahí en la universidad, porque pues los estudiantes ahí escribían y publicábamos eh, eh, pues lo que cada quien, desde el que sentía el gran poeta, ¿no? Hasta el que creía que era el gran analista político, en fin, y los que teníamos hacia la historia, pero pues era un periodiquito muy rico, ¿no? Y pues ahí también en la universidad, en publicaciones, la universidad creó una revista que se llamaba Moinora, que se llama así porque es el pico más alto de la Sierra Tarahumara, el Ah, Moinora. ujú. Es la idea, pues, que es la cumbre de Chihuahua. Y pues también ahí participé representando a los estudiantes, porque era una revista oficial. Y luego, algo que está muy vinculado a las luchas estas las que estamos platicando, pues fue la fundación del periódico El Martillo. El Martillo se fundó en 1972, vinculado a las luchas sociales y a las protestas que hubo en el estado de Chihuahua en este periodo que va del 72 hasta el 75, 76, y cuando se fundó el Comité de Defensa Popular. Entonces el Martillo, pues fue un periódico también tabloide que recogió una buena parte. Si alguien quiere estudiar hoy las protestas sociales, cómo se expresaron, los debates que había, las acciones represivas del gobierno, eh, toda la lucha política y social en Chihuahua, pues tiene que acudir al Martillo, porque ahí están eh, consignados buena parte de los acontecimientos que formaron ese proceso histórico. Y pues sí, ahí contribuí formando parte de la dirección desde sus inicios. En la dirección éramos un consejo editorial que decidíamos todo colectivamente y éramos 5 miembros del comité editorial y pues eh, eh, lo- ahí está
una parte también muy importante de, de este medio de expresión independiente, ¿no? Eh, y luego después, pues ya con todo este historial de que yo siempre he sido revistero, pues, y periodiquero, siempre me hago. En el 88 fundamos la revista Cuadernos del Norte. Cuadernos del Norte que pretendíamos que fuera un espacio, decíamos, hay que reflexionar el país, el conjunto del país y de Latinoamérica también, de otros acontecimientos mundiales, desde el norte de México, ¿no? Porque sentíamos que estaba muy centralizado, bueno, sigue estando. Para nadie es un secreto que en este país, pues, si no se hace algo en la Ciudad de México, pues no es nacional, ¿no? Te platico una anécdota. Cuando yo estaba trabajaba en la UNAM, en alguna ocasión propuse un proyecto que me llevaba con los estudiantes a Monterrey, y me acuerdo que el secretario de la Facultad de Economía me dijo, no, oye, pues que lo patrocine la Universidad de Nuevo León. Nosotros pues, estamos en México. Y le digo yo, pues, ¿cómo se llama esta universidad? ¿Cómo se llama nuestra universidad? Pues, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Universidad Nacional. Entonces, la UNAM es nacional, le digo, no es una universidad de la Ciudad de México. Y, pero eso también implica, pues, una gran centralización, pues, no solo económica y política, también cultural, y sobre todo Sí, así cultural. es. Entonces, la idea, pues, de Cuadernos del Norte era justamente contribuir en algo para romper ese centralismo cultural. Decíamos, pensar el norte y pensarlo desde el norte. Y, Ujú. y fundamos esa revista independiente que funcionó muy bien. La verdad es que eh, mm, si alguien otra vez quiere recoger ahí eh, análisis, contribuciones literarias, eh, en fin, estadísticas, datos del, sobre todo, ¿no? Aunque no solamente, pero sobre todo del estado de Chihuahua, en ese periodo que va desde el 88 hasta el 95, pues está la revista Cuadernos del Norte. Y Cuadernos Fronterizos, la que hoy sigue publicando en la Universidad Autónoma Ujú. de Ciudad Juárez, pues es hasta cierto punto, una continuidad, una continuación de, de Cuadernos del Norte, porque en 1994, si no sí, en el 94, todavía yo residía en la ciudad de Chihuahua, pero trabajaba en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y me dedicaba a trabajar en historia, precisamente esto que te comento de los archivos Ujú. de Guerrero y de los municipales y de los archivos, en fin, todo lo que podía en el estado de Chihuahua. Y entonces se fundó en la universidad, o existía un centro de estudios regionales, y me invitaron a la UACJ a dirigirlo. Entonces me trasladé a Ciudad Juárez desde entonces. Y entonces, pues, ya no hubo condiciones para seguir eh, con Cuadernos del Norte, y le propuse a la universidad. La universidad tenía entonces varias revistitas o revistas que, eh, mm, pues, como se decía en aquella época, eran muy católicas porque salían cada vez que Dios quería. Entonces, entonces dije, las revistas, si no salen periódicamente, se No mueren, más ¿no? no. Sí, sí, Desaparece, sí. ¿no? La primera garantía de una revista es que salgan, si no, pierde la confianza los lectores y dicen, pues estos son llamaradas de petate o flor de un día, ¿no? Y Sí, entonces sí. dije, vamos fusionándolas, ¿no? Y, y con muy buena disposición, pues los directivos de la universidad aceptaron, y de ahí salió la revista de las fronteras, eh, que le llamamos así, uh, porque el término, el concepto, más bien dicho, de frontera, si tú te has puesto a pensarlo, es un concepto riquísimo. Yo creo que es la palabra Claro. que más implicaciones tiene en nuestro idioma, ¿no? Hay Sí, fronteras sí. en todo, en los procesos naturales, históricos, sociales, sentimentales, psicológicos, las edades, todo está marcado por la frontera y por la palabra frontera. Entonces, estábamos en Ciudad Juárez, pero no solamente hacía alusión a la frontera política, hacía alusión a todo tipo de fronteras, ¿no? Y en nuestro Frontera lenguaje cultural, visual, frontera simbólica, todas, todas. Sí, entre el tienes toda amor y la el razón. odio, entre la
flor y el botón, entre la mariposa y la larva, en todo hay fronteras en los idiomas, en los sexos, en todo está marcado por la palabra. Entonces por eso escogimos frontera, que claro, da la indicación de que se publicaba en una ciudad fronteriza de México, pero no era solamente ese concepto al que aludíamos. Y luego en el Instituto de Derechos de Autor no la quisieron registrar porque decían que se confundía, que ya había otra parecida. Entonces le pusimos cuadernos fronterizos. Yo dije, bueno, la anterior, que todavía estaba vigente el registro de Ujú. cuadernos, eh, y le pusimos fronterizos y sigue aludiéndose a la palabra frontera. Y esa revista pues corrió con muy buena suerte y muy buen éxito, ¿no? A diferencia de muchísimas publicaciones en las universidades que aparecen y desaparecen, pues esta se ha mantenido y ahora creo que está más bien presentada, más bonita que antes, ¿no? Y se sigue publicando. Ya lleva más de 60 números de cuadernos fronterizos. Y, y luego también pues inspirado en el proyecto de don Pablo González Casanova, de este seminario de las entidades federativas, a mí se me ocurrió fundar Chihuahua Hoy, Visiones de su Historia, Economía, Política y Cultura, que fuera una especie de anuario. Bueno, es un anuario donde se pudieran publicar artículos más extensos sobre el estado de Chihuahua, pero no solo, sino nada más que tuviera alguna referencia al estado de Chihuahua, estudios comparativos, eh, aunque versaran sobre otra región o otro tema, ¿no? Y pues se ha convertido esa obra casi en una enciclopedia del estado de Chihuahua, porque año con año publicamos el índice de todos los artículos, ¿no? Entonces, pues no hay tema que no se haya tocado, ¿no? De la economía, de la historia, de la política, de la cultura, todos los temas han publicado pues varios cientos de autores en la obra. Entonces se ha mantenido y ahora creo que pues afortunadamente se ha enriquecido, ¿no? Y con mucho rigor académico, porque desde el principio adoptamos el método este del doble ciego, ¿no? Que los artículos fueran arbitrados, que no se conociera el nombre del dictaminador ni el dictaminado tampoco, ¿no? En fin, Claro, y ahora tan valorado ese esquema de trabajo, ¿no? De tener dictámenes ciegos, ¿no? sí, sí, ese sistema del doble ciego, pues eso te garantiza que no haya, pues hasta en la medida de lo posible, que no se cuelen pues artículos fusilados o eh, que no se cuelen también, que sea de la mayor calidad hasta donde se puede también el material. Desde el principio procuramos que los dictaminadores no pertenecieran a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ujú. sino que eh, a menos que, porque sí hay artículos que vienen de otro lado, pues sí, podría ser uno ahí de la UACJ, pero eh, artículos que provengan de ahí de la universidad, pues tienen que ser dictaminados por gente de otras universidades del México y del extranjero, ¿no? Y así se ha Así es. mantenido la obra. Sí. Mm. Querido doctor Víctor Orozco, para terminar este segmento, a mí me gustaría pedirte un mensaje para los jóvenes. Después de escucharte, después de tener esta retrospectiva de tu papel como activista, como un destacado historiador preocupado por la historia regional, por este apoyo que le has dado a distintos espacios de difusión. Ya no mencioné toda tu labor editando en diarios locales, porque esa es también otra gran trayectoria. Pero todo este compromiso vertido a lo largo de décadas, este amor por los archivos, esta siempre búsqueda de la información de archivo para poder explayarla a través de tus textos y ofrecer sobre todo libros o artículos o capítulos sobre información que no ha sido publicada y contribuir con ello a la historia de la región. ¿Qué le dirías tú a esa juventud de estos momentos? ¿Qué consejo, qué aliciente podrías darle
a esa juventud con esta experiencia que tienes y todo este legado que has ido dejando y acumulando a lo largo de estas décadas? Pues mira, en el plano de la investigación histórica, tocando primero ese aspecto y luego otros. En el ámbito de la investigación histórica, yo siempre les he comentado a los estudiantes que han pasado ahí por mis aulas o mis clases, que pues es fascinante la investigación histórica, y en tono de guasa decía algo que le leí hace muchísimos años a don Jesús Reyes Heroles, el viejo, que decía él, escribir e investigar sobre historia da años, ¿no? Yo les decía, pues yo estoy confiado en que sea cierto esto de que vas a vivir más si te pones a estudiar historia, ¿no? Claro que es una broma, ¿no? Eh, pero tiene un sentido interesante, importante, ¿no? Yo no sé si viviremos más años los historiadores, pero lo que sí estoy seguro es que es un placer, que estudiar historia, investigar sobre historia es una actividad que lo hace a uno vivir más intensamente, y que compartir y entender y saber es muy, muy placentero. Eh, y como te decía, en los trabajos de archivo también, una cosa yo siempre los he orientado hacia allá, les digo, súbanse en esa máquina del tiempo, súbanse. No, nomás es un invento de Julio Verne y de otros, que ahora está de la ciencia ficción, que también me gusta mucho, ¿no? No solamente es una imaginación, la verdad es que existe. Los historiadores nos metemos, sobre todo cuando andamos en los archivos, en esa máquina del tiempo. Súbanse, súbanse y aprendan y vean cómo se vivía, y métanse en la cabeza, en los zapatos de las gentes que vivieron hace 50 o 100 o 200 años, ¿no? Eh, y les decía, la labor del historiador se parece mucho a la labor del constructor de un edificio, en fin. Digo, con la diferencia de que acá está muy dividida en los constructores materiales, ¿no? Está muy dividida, pero aquí ustedes tienen que ser desde los que fabrican el adobe, o el ladrillo, o el block, ¿no? Es decir, porque esas son las piezas de información. Es decir, tienen que aprender a utilizar un buen sistema de recopilación y de organización de los datos, ¿no? Antes teníamos aquellos largos cajones con las fichas de media carta o de cuarto de carta, me acuerdo, Sí. y hacíamos largos, así unos eh, el, eh, cajones muy largos de los ficheros famosos, ¿no? Bueno, pues ahora ya todo eso está superado, pero sigue, la base sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Nomás que ahora puedes interrelacionar las fichas, en fin, pero esas piezas de información son los adobes o los ladrillos, ¿no? Tienen que hacerlas, ¿no? Ustedes. Y luego tienen que acomodarlas, porque de nada les sirve tener una pila de adobes allá a 1 kilómetro si están construyendo un muro aquí. No pueden estar yendo acarreando ladrillo por ladrillo. Hay que acomodarlas donde deben estar para poder usarlas, ¿no? Y luego, después de eso, pues hay que hacer el muro. Levantar los muros también lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Acá no tienen que ser los que hagan el adobe, tienen que ser los albañiles. Y tienen que hacer el diseño del edificio desde el principio, ¿sí? También tienen que hacer el diseño del proyecto de investigación, de lo que van a hacer. Y para resumir cuentas, pues para no hacerlo tan largo, le digo, son los que hacen las piezas de información, los que las acomodan, los que las usan, los que hacen los muros, hacen el diseño y hasta la decoración de interiores. Hasta el final, el historiador tiene que construir el edificio y decorarlo y amueblarlo, ¿no? Es todo, pues. Pero esa obra es tan placentero, pues, realizarla desde el principio hasta el fin, que les va a proporcionar, pues, un gran placer, ¿no? Una gran intensidad. Y luego, pues, eh, quizá, pues, otra sugerencia o otro consejo, ¿no? Pues es que el trabajo de historiador
tiene que tener como un valor fundamental, no digo que sea el único, pero sí la veracidad, el apego a la verdad, ¿no? Eh, un historiador no solamente tiene que eh, respetar los hechos tal como se presentan, sino también no omitir lo que sabe. Yo no puedo escribir sobre todos los hechos, es imposible, ¿no? Algún historiador decía que la narración histórica avanza por líneas, pero que la historia avanza en volumen. Entonces el proceso histórico, o mejor dicho, los acontecimientos, abarcan miles de líneas, ¿no? Yo no las puedo abarcar todas, imposible, nadie puede, ¿no? Por eso se siguen escribiendo todavía libros sobre la Revolución Francesa o sobre el Imperio Romano, porque no sea, es imposible abarcar todo, ¿no? Pero lo que uno sabe, hay que respetarlo, hay que respetar ese saber tal cual uno conoció el hecho y en segundo lugar, no omitir tampoco, ¿no? De lo que sabe. Lo que ignoro, pues no tengo, pues lo ignoro y hay que decirlo, ¿no? Pero no puedo omitir. Entonces la honestidad intelectual, el respeto a eso es fundamental. Y eso no quiere decir que se tengan, que se pierdan, pues, las simpatías o incluso las aversiones por ciertos personajes o periodos. Todo el mundo tenemos, pues, mayor atracción o mayor simpatía, mayor empatía primero por ciertos procesos históricos, ¿no? Internacionales o nacionales y por ciertos personajes, pero eso no nos debe llevar a falsear nada, ni un ápice, ni del personaje al que no nos cae bien, ni al que nos cae muy bien, ¿no? Entonces, esa es otra, me parece, ¿no? Luego, en las motivaciones, ¿por qué escribimos historia? Pues hay muchas motivaciones, quizá unas más legítimas que otras, ¿no? Pero se escribe historia, pues ahora una de las motivaciones más socorridas, pues es por encargo académico, pues porque hay que cumplir con el requisito de la tesis, porque hay que publicar o perecer, como dicen los norteamericanos, publish o perish, porque tienes que cumplir con ciertos requisitos de la academia, etcétera, ¿no? O por encargo económico, pues también es un motivo, ¿verdad? Aunque no es muy bien aceptado, pero a final de cuentas eso no quiere decir que no se vaya a escribir un buen libro de historia por encargo, ¿no? Porque se lo pagaron, pues, ¿no? Eh, pues también es una motivación por el amor al terruño, por el amor a un periodo, por que un personaje pues te atrae mucho y no se ha escrito de ese personaje y quieres sacarlo a la luz, ¿no? O al revés, porque se han dicho tantas cosas y tú dices, pues es que esto no se ha dicho, ¿no? O porque, incluso al revés, porque ignoro todo de ese personaje o de ese proceso y quiero saber, pues también es una motivación. Entonces hay muchas, todas, te digo, quizá unas más legítimas que otras, pero lo importante es que los estudiantes, cuando se proponen un tema, pues ajusten todo esto que estamos diciendo y asuman los valores que tiene la investigación histórica, ¿no? Eh, y luego, pues tampoco está desligado de las grandes causas a las que me refería hace un momento, ¿no? Yo no creo, pues, que cualquier trabajo profesional que sea, en este caso el del historiador, pues esté separado y desapegado de este conjunto de pues, grandes valores civilizatorios, ¿no? Eh, Me parece que el historiador, pues, que tiene el compromiso con la verdad, con su tema, ¿sí? Con el oficio, el compromiso con su oficio, sino también, pues, un compromiso que quizá lo lleve a disentir, ¿verdad? O lo va a llevar a disentir, a veces con los gobiernos, a veces con los colegas, a veces con partidos, en fin, pero pues hay un conjunto de valores que se han venido enriqueciendo que me parece que deben de ser la divisa siempre en cualquier vida personal o colectiva, ¿no? Como esos que mencionaba hace un rato. Pues son algunas de las cosas que podría decir, sobre todo para los jóvenes, ¿no?
Sí, así es. Y para quienes no han tenido el privilegio de tomar tus clases, porque muchos otros sí que lo han tenido y que han podido constatar a partir de tus cátedras precisamente ese amor por la historia y esas guías que nos comentas hoy día. Yo pues he disfrutado muchísimo, muchísimo escucharte, tener algunos detalles de tus facetas como ser humano, como activista, como historiador. Y pues pasaríamos al segmento que nunca me gusta porque pues es el final, ¿no? Pero que pues es también como esta parte reflexiva y que tiene que ver con los reconocimientos. Si te parece, volvemos en un segundo para hablar de los reconocimientos, algunos de los que tengo yo registrados que ha recibido Víctor Orozco. ¿Te parece bien? Sí, cómo no, gracias, Araceli. Volvemos a la parte final de este diálogo fascinante por la vida y obra de Víctor Orozco, un historiador, activista, comprometido con muchas causas, pero sobre todo con la historia, y la historia del norte, la historia de Chihuahua, la historia de Guerrero, su lugar de origen. Pero pues este segmento finalmente nos empuja a hablar de esos reconocimientos. Algunos de los que tengo yo aquí, y si me faltan, también me los comentas, querido doctor Víctor Orozco, son los siguientes. En 1991 te convertiste en miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 1996 obtuviste la beca Fulbright para profesores mexicanos que debían irse a impartir un seminario en historia. En este caso fue en la Universidad de Texas en El Paso, ya nos hablaste un poquito de ello. También fuiste considerado creador emérito del estado de Chihuahua por el Congreso del Estado de tu entidad en 2006. Pusieron tu nombre en la Biblioteca Pública del pueblo de Tomochi, lo cual no es nada menor, es un gran reconocimiento. Tuviste la medalla al mérito cultural Víctor Hugo Rascón Banda, también por el Congreso de Chihuahua. Eh, También fuiste nombrado maestro emérito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, esto en 2012. En 2015 recibiste el premio Daniel Cosío Villegas a la investigación histórica establecido por el INERM. En 2019 recibiste la medalla Gawi Tonara, Pilares del Mundo, que instituyó también el gobierno del estado de Chihuahua. En 2019, el mismo año que yo ingresé a la Academia Mexicana de la Historia, ingresaste también, en tu caso, por Chihuahua. En 2021 te dieron el premio Vida Activa de la Asociación Girasoles de Ciudad Juárez. Y en 2023, premio a la trayectoria de vida por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Otros nombramientos relevantes, y creo que tampoco son menores, es pues el de defensor de los derechos universitarios de la UACJ en 2016. También fuiste el primer ombudsman y también autor del contenido del mural Una sola llama, realizado por el artista Miguel Valverde, ubicado en el pueblo heroico de Pascual Orozco. ¿Me faltó alguno? Pues no, creo que no te faltó ninguno, ¿no? ¿Qué Este, representa todos estos reconocimientos y qué otros reconocimientos vistos desde la mirada de Víctor Orozco tendríamos que citar aquí en este diálogo? pues mira, son eso, reconocimientos que hacen instituciones o personas que se han fijado en algún momento del conjunto de mi trayectoria intelectual y humana, ¿no? En general, y que han considerado pues que puede tener algún valor o alguna
eh, signo, pues, para destacarlo, ¿no? Yo realmente no te voy a decir que no los estimo, al contrario, los estimo mucho, los agradezco muchísimo, ¿no? Eh, pero no son la motivación para mi trabajo, ¿no? Y yo escribo o actúo o ando en las causas estas sociales, cuando todavía a estas alturas, ¿no? Pues Sí. básicamente porque me mueven ciertas ideas, ¿no? Me siguen moviendo ciertas ideas, tanto en la investigación histórica como en la participación política, aunque hace ya muchos años que me retiré de la actividad política militante, pues de cualquier manera no soy ajeno, no estoy al margen, ¿no? Y siempre estoy tratando de impulsar pues causas progresistas que tengan que ver con el bienestar de la gente, de la sociedad. Entonces, esos reconocimientos, pues son para mí, pues muy estimulantes, como sucede con todo el mundo, ¿no? Yo trato de no centrar en mi persona, porque al final de cuentas uno es producto de sus circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Exacto, Eh, sí, sí. eh, entonces, pues, pero pues bienvenidos, ¿no? Y los he aceptado con muchísimo gusto y algunos me han llevado pues también a reflexionar, porque, bueno, por ejemplo, en la academia pues hay que eh, este, leer un discurso, pues eso te lleva a tener a reflexionar sobre algún tema de historia, lo mismo en el INERMO, en todos, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Hace poco me entregaron la trayectoria de vida por el municipio de Juárez, que se lo dan cada año, pues a alguien que tiene más de 75 años y que sigue activo, ¿no? Bueno, pues esos son mis dos méritos, nada más, ¿no? Que tengo más de 75 y que sigo en la brega, ¿no? Como desde el primer año, ¿no? No, hasta donde me alcance el vuelo y la cuerda, como dice, ¿no? Y bueno, pues hablé ahí sobre el significado, pues ya había hecho ahí alguna reflexión, bueno, ya tenía varias pues sobre Ciudad Juárez, pero pues traté de condensar ahí en el discurso qué es Ciudad Juárez, qué ha sido esta ciudad fronteriza, qué ha significado y cómo es pues una ciudad que ha traído a tanta gente y que ha dado albergue a tanta gente y que sigue siendo pues puente y paso, ¿no? Y pues esto te obliga también a repensar un poco, a sentarte y a ver qué es lo que eh, el corazón, la sustancia, pues, de la distinción o del premio ese que te están otorgando. Y además, para terminar, quiero platicarte un poquito sobre el mural este Sí, sí. en el pueblo de Pascual Orozco. Fíjate que en 1961, Adolfo López Mateos, que era presidente de la República, inauguró allí un monumento a los iniciadores de la Revolución Mexicana. Este monumento era una cosa así muy sencillo, era un muro curvo, muy grande, así en curva, eh, donde se puso una placa, unas placas de bronce muy grandes dedicadas a los iniciadores del movimiento armado, así dice la placa. Y luego esa placa se cambió a la presidencia seccional, y entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no ponemos aquí un mural? En este muro tan grande, porque mide más como 70 metros cuadrados, un Mm, mural con la historia de la región y sus personajes principales, en fin. Y, por ejemplo, pero una pintura, como está al aire libre, pues se va a caer, ¿no? No va a aguantar ahí los elementos de ahí que hace tanto frío. Entonces, vamos haciendo un mosaico. Los mosaicos son eternos, están ahí los de Pompeya todavía, iguales, ¿no? O casi iguales, pues. Y entonces, digo, yo dije, pues si están ahí en Pompeya, acá podemos tener uno para toda la vida, ¿no? Y entonces, eh, yo hice el diseño de, del contenido del mural. Entonces es un mural que tiene la vida productiva del pueblo y que tiene la historia del pueblo, pues es un mural histórico desde los orígenes también del pueblo y luego pues ahí fue la cuna de la revolución, ahí se inició ujú. la, la lucha armada, ¿no? Ahí fue el primer acto armado pues de la república, se hizo ahí en ese pueblo y por eso se llama una sola llama, porque
La idea es que hubo muchas chispas en la Revolución Mexicana, hubo muchos alzamientos y conatos fallidos, la mayoría o que se apagaron, ¿no? Como el de Puebla, por ejemplo, con el Ujú, gran héroe Aquiles Cerdán, en fin, pero que no continuaron inmediatamente. Ese fue el único lugar donde la llama se encendió y no se apagó y continuó hasta la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911, cuando se firmaron ya los tratados de paz y el derrocamiento de la dictadura. Entonces, el mural pues, recoge todo esto y buscamos a un artista que plasmara estas ideas y nos encontramos con un artista chihuahuense, Miguel Valverde, que es ujú, un gran muralista, e hizo un trabajo extraordinario, ¿no? Porque son 70 metros cuadrados de mosaico de pequeñas piezas. Haz de cuenta que es un rompecabezas gigantesco, con las piezas de todas formas, ¿no? Y ujú, armó ese gigantesco rompecabezas con figuras, con rostros. Algunos rostros salieron perfectos a partir de fotografías, otros no tanto, pero puso ahí a pues, los acontecimientos más representativos del pueblo, ¿no? Te menciono, por ejemplo, uno de ellos están 5 músicos con sus instrumentos. ¿Qué tiene de representativos ahí los 5 músicos? Pues que son 5 hermanos y 4 de ellos se murieron en la primera batalla de la Revolución. 4 de los hermanos músicos, ¿no? Y bueno, ujú. pues tenemos una fotografía de ellos todavía con sus instrumentos. Bueno, están ahí en el mosaico. Está un Apache y luego pues están las figuras de la Revolución. Por eso se llama, perdón, que me desvié, el mural se llama Una sola llama, porque hubo muchas chispas, pero hubo una sola llama en el país, la que se encendió ahí en San Isidro. Y ojalá que algún día, pues tengas tú, o los que nos están escuchando, la oportunidad de ir ahí al municipio de Guerrero, aquí en Chihuahua, e ir a ver el mural, porque es una obra artística. Yo no Ujú. soy el artista, ni mucho menos, ¿no? Apenas soy el que diseñé el contenido y en ese se inspiró o en eso fue lo que lo retrató el artista y lo puso en el muro, ¿no? Pero es una obra artística de primer nivel, ¿no? Y entonces de eso estoy también muy satisfecho porque pues ahí va a quedar para, si es que no pasa una tragedia, pues ahí se va a quedar para los siglos, ¿no? Y es muy bonito trabajo. Pues eso es lo que te podría decir, ¿no? Sobre estos premios. Así es. No, eres también muy modesto porque dices que tú solamente contribuiste con el contenido del mural, pero eso no es menor. Y a lo mejor esa sola llama representa todas esas chispas de tu vida, también, ¿no? Y esa preocupación por la historia regional y que resumida en estos minutos que nos ha tocado dialogar contigo parecen fascinantes y nos dejan más preguntas que ojalá podamos tener oportunidad de charlar en otro momento y ojalá y yo pueda ir a ver el mural de Una sola llama y quien también lo desee pueda ir y pueda seguir charlando contigo porque es realmente fascinante. Se quedan muchas historias en la memoria, en el tintero, pero para la academia y para esta memoria visual creo que hemos cumplido el cometido escuchando estos pasajes de tu vida, querido doctor Víctor Orozco. Pues muchas gracias, Araceli. Muchísimas gracias por tu invitación y felicitaciones por este gran trabajo que desarrollas en la Academia Mexicana de la Historia y ojalá que lo sigas desempeñando por mucho tiempo. Te felicito y pues muchas gracias de nueva cuenta. Y estoy a tus Muchas, órdenes cuando quieras que hagamos alguna otra actividad, pues con muchísimo gusto. Y cuando quieras venir acá a Chihuahua, pues te invito a que vayas a ver el mural Una sola llama. pues muchísimas gracias, claro que sí, en la primera oportunidad, cómo no, y pues nos despedimos de esta primera sesión del ciclo 2024, iniciando con una gran persona, un gran académico, un gran historiador, el doctor Víctor Orozco, corresponsal por Chihuahua de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias y buenas tardes a todos.